Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Jane y en esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el caso de O.J. Simpson. Ya hay dos videos hablando sobre esto en el canal. En el primer video hablamos sobre la vida de las tres personas involucradas y los hechos previos a aquellos eventos. Y en el segundo video hablamos sobre lo sucedido aquel 12 de junio y aquella famosa persecución. Videos a los que estaré dejando el enlace en la caja de descripción y como recomendación en las tarjetas superiores. Como siempre hay mucha información de por medio, así que sin más nada que agregar por el momento, comencemos. Antes de empezar a hablar sobre lo acontecido en el juicio, hay que hablar un poco sobre quiénes conformaban cada parte del juicio. La parte acusadora contó con dos fiscales principales, que fueron los fiscales adjuntos Marcia Clark, designada la fiscal principal del estado de California, y Christopher Darden, quien sería el coabogado de Clark. Ayudarían también los fiscales Han Goldberg y William Hockman, quienes habían procesado con éxito casos de alto perfil en el pasado. Dos fiscales expertos en ADN, Rodney Harmon y George Woody Clark, y serían asistidos por la fiscal Lisa Kahn. Se especula que el equipo de abogados defensores de Simpson tuvo un costo de aproximadamente 20 millones de dólares y fue nombrado por los medios de comunicación como el Dream Team o equipo de ensueño e incluía abogados de alto perfil como Robert Safiro, quien lideró inicialmente el grupo. Safiro era un abogado civil conocido por llegar a un acuerdo en la entrega inicial de Simpson y fue quien empezó a conformar el equipo de abogados, razón por la cual fue llamado el arquitecto. Después dejó de liderar la defensa, afirmando que la carga de trabajo era demasiada. Robert Safiro también fue el abogado a corto plazo de Eric Menéndez. Johnny Conrad, abogado que asumió como líder del equipo de abogados durante el juicio, conocido por casos de derechos civiles y de brutalidad policial. También representó a Sean Combs, conocido también como Puff Daddy, P. Diddy o Diddy, a Michael Jackson, Tupac Shakur, a Snoop Dogg, entre muchos más. Robert Kardashian, quien era amigo de Simpson y quien renovó su licencia que había vencido 3 años atrás para permanecer como abogado junto a O.J. a lo largo del juicio, a pesar de que se dice que en algunos momentos dudó de su inocencia. Hay que resaltar que después de terminado el juicio, Kardashian terminó su amistad con Simpson y afirmó que, de saber que su familia recibiría amenazas, nunca habría tomado el caso. Años después, Caitlyn Jenner, conocida anteriormente como Bruce Jenner, quien fue esposo de Kris Jenner, dijo en su libro The Secrets of My Life que Kardashian sabía que O.J. era culpable, algo que le confesó a finales de los 90. Incluso en 1996, Kardashian fue interrogado por la periodista Barbara Walters sobre la inocencia de O.J. y él solo dijo, tengo dudas. Francis Lee Bailey Jr., abogado con experiencia en defensa criminal, se unió al equipo antes de la audiencia preliminar y manejó muchas conferencias de prensa. El aporte más notable fue el contrainterrogatorio al investigador Mark Fuhrman, quien tenía antecedentes de racismo. Durante el contrainterrogatorio, Bailey logró que Fuhrman se apegara a la quinta enmienda en respuesta a aspectos claves del caso, como la presentación de pruebas, lo que debilitó la credibilidad de Fuhrman como testigo. Muchos señalan que este interrogatorio fue otra de las claves en la absolución de Simpson. Alan Morton Dershowitz, abogado de apelaciones en Harvard y un experto en refutar pruebas, incluso para el año 2013 seguía siendo uno de los abogados y académicos legales más exitosos de Estados Unidos. Después de representar a Simpson, representó a Julian Assange, Jeffrey Epstein y a Harvey Weinstein. También se ha desempeñado como miembro del equipo legal del presidente Donald Trump durante su primer juicio político. Robert Blazer, quien era alumno de Alan Dershowitz. Gerald Uelmen, profesor de Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. Allí se desempeñó como decano entre 1986 y 1994. También se desempeñó como abogado defensor en los juicios de Daniel Ellsberg y Christian Brandon. Carl Edwin Douglas, considerado uno de los mejores abogados de Conrad. Entre sus clientes incluyen Michael Jackson, Jamie Foxx y Queen Latifah. Sean Catherine Holley, abogada defensora que representó a famosos como Kim Kardashian, Tupac Shakur, Snoop Dogg, Paris Hilton, Nicole Richie y Lindsay Lohan. William Thompson, profesor del Departamento de Criminología, Derecho y Sociedad de la Universidad de California. Barry Schweck, profesor de la Universidad de Yeshiva, en la ciudad de Nueva York. Schweck es un experto forense, conocido por trabajar como cofundador y codirector del Innocence Project, organización sin fines de lucro que utiliza pruebas de ADN para limpiar los nombres de los reclusos condenados injustamente. Y Peter Newfield, quien ayudó a debilitar la prueba de ADN y la evidencia forense de la fiscalía. Peter es conocido por desacreditar la prueba del rastro de sangre entre el cuerpo de Nicole Brown y el auto de O.J. También es cofundador del Innocence Project junto a Barry Schweck.
El juicio que siguió a esto fue llamado el juicio del siglo por su mediática publicidad. Simpson quería un juicio rápido, por lo que los abogados de la defensa y la fiscalía trabajaron las 24 horas del día durante varios meses para preparar sus casos. El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jill Garcetti, eligió presentar cargos en el centro de Los Ángeles, a diferencia de Santa Mónica, jurisdicción donde se cometieron los crímenes, y el Tribunal Superior de Los Ángeles decidió realizarlo allí debido a problemas de seguridad en el Palacio de Justicia de Santa Mónica. El 20 de junio de 1994, Simpson fue procesado en el Tribunal Superior de Los Ángeles mientras iniciaba el juicio. Allí se declaró inocente de ambos asesinatos y fue detenido sin derecho a fianza. Todo el tiempo que siguió a esto fue un momento de gran tensión por las personas de raza negra y la policía, debido a que las personas veían en esto un engaño para incriminar a Simpson. El país estaba dividido y fue justo esto lo que la defensa usó a su favor. Al día siguiente se convocó a un gran jurado para determinar si se le imputaba por los dos asesinatos, pero estos fueron destituidos el 23 de junio de 1994, porque las autoridades celebraron una audiencia de causa probable para determinar si llevarían a Simpson a juicio. Esto, según se dice, debido a la gran cobertura de los medios de comunicación, ya que lo que se decía podía influir en la neutralidad del jurado. El 7 de julio de 1994, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, California, Kathleen Kennedy Powell, dictaminó que había pruebas suficientes para llevar a juicio a Simpson por los asesinatos. El 18 de julio de 1994, Simpson contrata al nuevo abogado Johnny Conran, quien ya había defendido a clientes como Michael Jackson. El 22 de julio de 1994, el juez Lance Ito fue asignado al caso y Simpson se declara absolutamente 100% no culpable durante la segunda lectura de cargos. El 25 de julio de 1994, la revista The New Yorker publica un artículo del abogado y analista legal Jeffrey Toobin, donde expone que la táctica de la defensa era convencer al jurado de que un policía racista de Los Ángeles había colocado pruebas incriminatorias para inculpar a Simpson. Y esto debido a que Jeffrey descubrió una demanda interpuesta por el detective Mark Fuhrman contra la ciudad de Los Ángeles a principios de la década de los 80, solicitando la baja por discapacidad. Se dice que durante las evaluaciones psiquiátricas hizo comentarios racistas, pero se dictaminó que el detective estaba exagerando, por lo que permaneció en el departamento de policía. Después de que el escritor de la revista investigó lo que sucedió con el detective Fuhrman, se lo dijo a Shapiro, y este respondió que estaban al tanto, y le comentó la táctica que tenía la defensa, en la cual dirían que el detective había colocado el guante en casa de Simpson para incriminarlo. En octubre de 1994, el juez Lance Ito comenzó a entrevistar a 304 posibles miembros del jurado, cada uno de los cuales tenía que completar un cuestionario de 75 páginas. El 9 de septiembre de 1994, la fiscalía decide no perseguir la pena de muerte y en cambio busca la cadena perpetua sin libertad condicional para Simpson si es declarado culpable. El 3 de noviembre de ese mismo año, el jurado inicial es seleccionado y está compuesto por 4 hombres y 8 mujeres. 8 de los miembros del jurado son negros, 1 hispano, 1 blanco y 2 mestizos, seleccionándose también 12 suplentes. El 13 de noviembre de 1994, el exjugador de la NFL y pastor Royce Grier visitó a Simpson en la cárcel del condado de Los Ángeles. El 8 de diciembre de 1994, el tribunal da a conocer a los 12 miembros del jurado, un hombre negro, 1 hispano, 2 mujeres blancas y 8 mujeres negras, de los cuales 5 admitieron experiencias negativas con la policía y 5 opinaron que usar la fuerza en disputas familiares era aceptable. Durante el juicio, 10 jurados fueron despedidos por diversas razones y solo 4 de los jurados seleccionados en un inicio permanecieron hasta el final. Se dice que la selección del jurado pudo haber afectado el resultado del juicio, ya que era un grupo de jurados con menos educación, ingresos más bajos y con un mayor número de personas afroamericanas. Esto según Richard Gabriel, uno de los consultores de jurados más importantes de Estados Unidos y quien ayuda a la defensa a elegir jurados para el caso Simpson, explicó que los jurados más educados y con ingresos altos eran más propensos a aceptar la validez de las pruebas de ADN y el argumento de que la violencia doméstica es una acción que precede al asesinato. También dijo que los jurados afroamericanos, a diferencia de otras minorías, tienen más probabilidades de ser receptivos a la acusación de fraude policial por motivos raciales. El 1 de enero de 1995, un nuevo jurado se presenta, entre ellos 12 hombres y 12 mujeres, los cuales inician su aislamiento o secuestro, como suele decirse. Durante ese tiempo se aísla al jurado para que no sufra ningún tipo de contaminación por publicidad durante el juicio, ya que esto puede llegar a afectar la imparcialidad. Entre el 15 y el 16 de enero de 1995, Shapiro le dice a los medios que él y otro de los abogados defensores, Francis Lee Bailey Jr., ya no se están hablando, por lo que el 18 de enero de 1995, Johnny Conran toma las riendas de la defensa y se convierte en el abogado principal.
El 19 de enero de 1995, el juez Ito falló en contra de los abogados de Simpson, quienes querían mantener las acusaciones de abuso doméstico fuera de evidencia. El juez permitió que el jurado fuera informado de casi una docena de incidentes en los que, según sus palabras, Simpson supuestamente golpeó, asustó y acechó a Nicole. Incluso el juez destituyó a 2 miembros del jurado y decidió que los familiares de las víctimas y quienes quisieran testificar podrían asistir al juicio. El 24 de enero de 1995 inició formalmente el juicio, que tendría una duración de 8 meses, con transmisión en distintas cadenas de noticias y emisoras de radio. Incluso se permitió la entrada de dibujantes, en donde la fiscalía argumentaría que Simpson mató a su ex esposa en un ataque de celos, y la defensa alegaría una mala conducta por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. En sí, los jurados escucharían sobre la pelea de 1989, en la que Simpson abofeteó y golpeó a Nicole, y luego no cuestionó la validez del abuso conyugal. También escucharían un altercado de 1985 en el que aparentemente Simpson rompió el parabrisas del auto de Nicole con un bate de béisbol. También podrían escuchar una cinta de la que se dijo que estaba ligeramente editada, de una llamada realizada al 911 de 1993, en la que Nicole pide ayuda cuando un hombre al que identifica como O.J. intenta derribar su puerta, escuchándose la voz sollozante y temblorosa de Nicole. Una prueba que los abogados de Simpson argumentaron perjudicaría al jurado contra su cliente, diciendo que los miembros del jurado no deben escuchar ese comentario porque no hay evidencia de que Simpson golpeó a su ex esposa esa noche. A su vez, el juez Lance Ito se negó a permitir que los fiscales informaran al jurado sobre un contacto que Nicole hizo con un refugio para mujeres maltratadas días antes de su trágico final. Los fiscales informarían que Nicole llamó al refugio para decir que su ex marido la estaba acosando, pero el juez dijo que admitir la evidencia sería un rumor inapropiado. El llamado juicio del siglo, o El pueblo contra Orenthal James Simpson, nombre bajo el que también fue conocido este proceso, comenzó el 24 de enero de 1995, 7 meses después de los asesinatos. Fue televisado por una cámara de circuito cerrado de televisión a través de Court TV y en parte por otros medios de comunicación por cable durante 134 días. El juez Lance Ito presidió el juicio en el edificio de los tribunales penales de Clara Sortrice Falls Criminal Justice Center, o el CS Falls, ubicado en Los Ángeles, California. Millones de estadounidenses estaban al tanto de hasta el mínimo detalle. Incluso se dice que se perdieron aproximadamente 25.000 millones de dólares, ya que los trabajadores estaban siguiendo el juicio, catalogando este suceso como la mayor historia que los periodistas hubieran cubierto. El 12 de febrero de 1995, una caravana viajó a Brentwood y los jurados, fiscales, abogados defensores y el juez Lance Ito realizaron una inspección de 2 horas de la escena del crimen. Esto fue seguido por un recorrido de 3 horas por la propiedad de Simpson, mientras este estaba vigilado por varios agentes sin tener las esposas puestas. Orenthal esperó afuera de la escena del crimen, dentro de un coche de policía sin distintivos, e incluso se le permitió entrar a su casa. Dicen que el equipo de abogados de la defensa cambió sus fotos de blancos por personas afroamericanas, entre ellas una foto de Paula Barbieri sin ropa por una de Norman Rockwell, la cual se dice era una pintura de la oficina de Contran. Los fiscales habían solicitado que el juez restringiera el recorrido solo a la escena del crimen, por esta misma razón, pero el juez se negó y fue objeto de críticas por permitir que la defensa controlara el juicio. El 15 de marzo de 1995, la defensa intenta desacreditar al detective Mark Fuhrman, quien niega ser racista y dice no haber usado la palabra con N en más de 10 años. El 22 de marzo de 1995, Cato Kaelin, la persona que vivía en la casa de invitados de Simpson, testificó que vio a O.J. por última vez a las 9:36 de la noche de aquel día. Recordemos que ese día se supo de Simpson nuevamente a las 10:54 de la noche, cuando respondió al intercomunicador, al conductor de la limusina, y durante aproximadamente 1 hora y 18 minutos, tiempo durante el cual ocurrieron los hechos, Simpson no tuvo coartada. El 28 de marzo de 1995, Alan Park, conductor de la limusina, testificó que llegó a la casa de Simpson a las 10:25 de la noche aquel 12 de junio de 1994 y se detuvo en la entrada de Rockingham, señalando que el Bronco no estaba allí. Luego condujo hasta la entrada y tocó al intercomunicador 3 veces, sin obtener respuesta, iniciando a las 10:40 de la noche. Dijo que cerca de las 10:50 de la noche vio una figura alta y sombría afroamericana que se parecía a Simpson acercarse a la puerta principal antes de caminar hacia la pasarela sur, que conducía a la casa de huéspedes donde se quedaba Kaelin. Se dice que el testimonio de Park logró explicar la ubicación del guante encontrado en casa de Simpson. El rastro de sangre desde el Bronco hasta la puerta principal se entendía con facilidad.
Park dijo que la figura en la sombra inicialmente se acercó a la puerta principal antes de dirigirse a la pasarela sur que conduce al lugar donde el detective encontró el guante. La fiscalía creía que Simpson había conducido su Bronco hacia y desde la casa de Nicole para cometer los hechos, pero al llegar a su casa y ver que Park estaba allí, desistió de entrar por la puerta principal e intentó entrar por la parte trasera. Dicen que entró en pánico e hizo los sonidos que Kaylin escuchó cuando se dio cuenta de que el sistema de seguridad no le dejaría entrar por la entrada trasera. Luego se quitó el guante, regresó y atravesó la puerta principal. Durante el interrogatorio, Park admitió que no podía identificar a la figura, pero dijo que vio a esa persona entrar por la puerta principal, y luego Simpson respondió. En el testimonio admitió que no notó ningún corte en la mano izquierda de Simpson, pero agregó, le di la mano derecha, no la izquierda. El 6 de abril de 1995, Janet Harris, una de las personas que conformaba el jurado, fue despedida por no revelar que fue víctima de violencia doméstica por parte de su ex esposo. Más tarde, ella dio una entrevista y calificó la evidencia del abuso de Nicole por parte de Simpson como un montón de nada, y dijo que eso no significa que sea culpable de asesinato. El 14 de junio de 1995, el Dr. Lashman, un médico forense del condado de Los Ángeles, testificó que la hora de las muertes se estimó entre las 10 y las 10:30 de la noche. El 15 de junio de 1995 fue un momento clave del juicio. Christopher Darden sorprendió a la fiscal, Marcia Clark, pidiéndole a Simpson que se probara los guantes encontrados en la escena del crimen y en su casa. La fiscalía había decidido anteriormente no pedirle a Simpson que se los probara porque habían sido empapados en sangre de Simpson, Brown y Goldman, congelados y descongelados varias veces. En cambio, llamaron a un testigo que dijo que Nicole había comprado un par de esos guantes del mismo tamaño en 1990 en Bloomingdale's para Simpson. También mostraron un recibo y una foto durante el juicio, donde se ve a Orenthal usando anteriormente el mismo tipo de guantes. Los guantes de cuero parecían demasiado ajustados para que Simpson los usara fácilmente, especialmente por los guantes de látex que usaba debajo. Clark afirmó que Simpson estaba actuando cuando parecía luchar por ponerse los guantes, pero Conrad respondió, no creo que pudiera actuar del tamaño de sus manos. Darden diría después al juez Lance Ito sobre Simpson que tiene artritis y analizamos los medicamentos que toma y algunos de ellos son antiinflamatorios. Y nos dijeron que no ha tomado el medicamento durante un día y causó hinchazón de las articulaciones e inflamación de las manos. Conrad informó al juez al día siguiente que Swat Chapman se comunicó con el médico de la cárcel del condado de Los Ángeles, quien confirmó que Simpson estaba tomando su medicamento para la artritis todos los días y que los registros médicos de la cárcel lo verificaban. La fiscalía declaró que creían que los guantes se encogieron por haber estado empapados en la sangre de las víctimas. El 20 de junio de 1995, la fiscalía retiró la violencia doméstica del caso y Marcia Clark señaló que esto era porque creían que la evidencia de ADN contra Simpson era insuperable. Pero los medios de comunicación llegaron a especular que esto se debía a los comentarios hechos por la desestimada miembro del jurado, Janet Harris. Más tarde, el abogado Christopher Darden confirmó que lo señalado por los medios de comunicación era cierto. El 29 de junio de 1995, Doug Dedrick, agente especial del FBI y experto en fibras, testificó que las fibras del guante que se encontraron en la casa de Simpson coinciden microscópicamente con las que se encontraron en la escena del crimen, lo que demuestra que era la pareja del otro. Ambas víctimas, los dos guantes, el gorro de punto azul que llevaba el asesino tenía un cabello similar al de Simpson. El pelo de la gorra de punto azul que llevaba el asesino estaba incrustado en las costuras, lo que indicaba que estaba allí por haber sido usado repetidamente. El 14 de julio de 1995, el doctor Robert Heisenga testificó que Simpson no era físicamente capaz de realizar aquellos actos debido a la artritis crónica y las viejas lesiones sufridas a raíz de jugar el fútbol. Ante esto, la fiscal Marcia Clark mostró un video de ejercicios que Simpson hizo semanas antes de los hechos, video que tenía por nombre OJ, mantenimiento mínimo de Simpson, fitness para hombres. Y con este video demostraron que Simpson no era tan frágil como quería hacer creer. Más tarde, el Dr. Robert dijo que Simpson podría haber cometido estos crímenes si se encontraba en medio de una descarga de adrenalina. El 5 de septiembre de 1995, los miembros del jurado escuchan una entrevista grabada en donde Mark Fuhrman usa la palabra que inicia con N en 41 ocasiones. El 7 de septiembre de 1995, Fuhrman aboga por la quinta enmienda y se niega a responder más preguntas de la defensa para mitigar los posibles cargos de perjurio. El 27 de septiembre de 1995, el abogado defensor Johnny Conrad dijo con completa seguridad aquella famosa frase que se le ocurrió a Wellman: si el guante no le queda bien, ustedes tienen que absolverlo. Tras esto veíamos a un O.J. Simpson forcejeando para que el guante le entre en las manos.
En el juicio se presentaron evidencias tanto circunstanciales como físicas de que Simpson había sido el culpable de lo sucedido con Nicole y Ronald. Hubo alrededor de 150 testigos, y aparte de las personas mencionadas anteriormente, para tener en cuenta la línea del tiempo del 12 de junio de 1994, se puede destacar a testigos como Jill Shively, quien testificó ante el jurado que aquel día de junio de 1994, poco después del momento de los hechos, entre las 10 y las 10:45 de la noche, vio un Ford Bronco blanco, más o menos a 2 o 3 cuadras de la casa de Nicole, alejándose de Bundy Drive, con los faros apagados, pasando un semáforo con tanta prisa que casi chocó con un Nissan en la intersección de Bundy y San Vicente Boulevard, señalando que reconoció la voz de Simpson. También afirmó que la carretera estaba bien iluminada, por lo que podía ver claramente el conductor, reconociendo a Simpson por su papel en la película de Naked Gun, y que éste la había fulminado con la mirada. Dijo que estaba tan enloquecido que anotó el número de placa para entregársela a la policía, pero esta era diferente solo por algunos dígitos. Según el tiempo señalado por Shively, este suceso encajaba dentro de la línea de tiempo para los investigadores. Más tarde el jurado se negó a citar a Shively y usar su testimonio en el juicio, ya que ella habló con el programa de televisión Hard Copy a cambio de $5,000, lo que la llevó a un tenso enfrentamiento con la fiscal principal del caso, ya que había arruinado todo al vender su historia. Allen Wattenberg, propietario de Ross Cutler, y José Camacho, un empleado de la tienda, testificaron que Simpson compró un cuchillo estilete de un solo filo de alta calidad de 15 pulgadas por $74.98, 6 semanas antes de los hechos, aunque hay fuentes donde se dice que era un cuchillo alemán de aguja de 12 pulgadas. Se dice que José Camacho aparentemente proporcionó recibos que mostraban que Simpson compró un cuchillo, y agregó que, cuando dijo que quería el cuchillo, pidió que lo afilaran. Se sabe que se recuperó un cuchillo similar al mencionado, y se determinó que era similar al que el forense dijo que causó las heridas. Incluso se determinó que el aceite usado en cubiertos nuevos todavía estaba presente en el cuchillo que se usó para hacer las heridas, lo que indica que no se había usado antes. Ambos hombres describieron el cuchillo como uno de hoja bloqueable coleccionable, en lugar de uno de caza o de uso general. El abogado Zafiro logró que Wattenberg admitiera que no había ningún recibo que mostrara la supuesta compra de Simpson. Aún así, la fiscalía decidió que esta evidencia no sería presentada en el juicio, ya que Camacho vendió su historia al National Enquirer por $12,500. Más tarde, Camacho dijo que había mentido a los periodistas y les había dicho que no sabía nada sobre la compra de un cuchillo por parte de Simpson, pero testificó que había accedido a vender su historia. Anteriormente dije que el 13 de noviembre de 1994 el exjugador de la NFL y pastor Rosie Grier visitó a Simpson en la cárcel. Con respecto a esto, se sabe que Jeff Stewart, un guardia de la cárcel, testificó ante el juez Lance Ito que en un momento O.J. le gritó a Grier no tenía la intención de hacerlo, después de lo cual Grier había instado a Simpson a que se sincerara sobre lo sucedido, pero el juez señaló que la evidencia era inadmisible porque eran rumores. Kato Kaelin fue un testigo menor de la acusación. Dijo que en 1994 se alojó en casa de Simpson y estuvo en la residencia Rockingham esa noche. Dijo que esa noche tuvo una conversación telefónica y fue testigo de algunos movimientos de Simpson, antes y después del tiempo en que todo ocurrió. Su testimonio contradecía un poco la versión de Simpson sobre algunos puntos de los hechos, ya que testificó que no se pudo dar cuenta del paradero de Simpson entre las 9:36 y las 11 de la noche. Kailin testificó los 3 golpes que escuchó y que temía que fuera un terremoto. Dijo que colgó el teléfono y salió a investigar de qué se trataba, pero no fue por el oscuro camino del sur donde se originaron los golpes, y solo caminó hacia el frente de la propiedad, donde vio una limusina afuera. Kaylin dejó entrar la limusina y Simpson finalmente salió por la puerta principal unos minutos más tarde, alegando que se había quedado dormido. A pesar de ese testimonio, la fiscal Marcia Clark lo declaró testigo hostil, que es el término empleado con personas que dan una declaración que puede perjudicar directamente a la parte que les llamó a declarar. Alan Park, el conductor de la limusina, declaró lo expuesto anteriormente sobre la figura del mismo tamaño que Simpson que entró a la casa por la puerta principal, desde donde comienza el camino de entrada y donde más tarde se encontraría un guante ensangrentado. Tanto el conductor de la limusina como Kaylin testificaron que Simpson parecía agitado aquella noche. El gerente del O'Hare Plaza Hotel en Chicago testificó que en la habitación donde se hospedó Simpson se recuperó un vidrio roto, una nota con un número de teléfono y sábanas manchadas de sangre. Incluso recordó que Simpson pidió una bandita para su dedo en la recepción porque se había cortado con trozos de papel.
Un portero en el aeropuerto dijo que Simpson solo registró 3 maletas esa noche y la policía determinó que la maleta que faltaba era la misma que el conductor de la limusina dijo que Simpson no dejó tocar. Otro testigo no escuchado en el juicio dijo que vio a Simpson en el aeropuerto tirando artículos de una bolsa a un bote de basura. Este testimonio hizo que los detectives Tom Lange y Philip Van Etter creyeran que fue así como se eliminaron el arma, los zapatos y la ropa que usó Simpson durante los eventos de esa noche. Un pasajero y el piloto en el vuelo que Simpson tomó de Los Ángeles a Chicago testificaron que no notaron cortes o heridas en las manos de Simpson. Rosa López, una ama de llaves de habla hispana que trabajaba para un vecino de Simpson, declaró el 18 de agosto que vio el Bronco estacionado afuera de su casa en el momento de los hechos, lo que respaldaba la afirmación de que Simpson estaba en casa aquella noche. Durante el interrogatorio, el ama de llaves admitió que no estaba segura de a qué hora vio el Bronco, pero la defensa aún tenía la intención de llamarla a testificar. Aún así, una declaración grabada del 29 de julio por López no mencionó haber visto el Bronco, pero sí que otra ama de llaves llamada Silvia Guerra también estaba allí esa noche. Los fiscales hablaron con Guerra, quien dijo que López estaba mintiendo y afirmó que la defensa les ofreció a ambas mujeres $5,000 para decir que vieron el Bronco. El juez Ito advirtió a la defensa de lo dicho por Guerra, así como la declaración anterior sin mencionar al Bronco y la cinta donde Clark afirmaba que claramente está siendo entrenada sobre qué decir, por lo que advirtió que mostraría al jurado las pruebas si López testificaba, por lo que la defensa descartó a López como testigo. John Edwards, un oficial que respondió a la llamada de Brown por abuso doméstico el 1 de enero de 1989, testificó que cuando llegó a la escena aquella noche Nicole estaba muy golpeada. Salió corriendo de los arbustos donde se escondía y se dirigió al detective gritando. Luego se mostraron al jurado fotografías del rostro de Brown de esa noche para confirmar su testimonio. Y cabe recordar que ese incidente llevó en su momento al arresto de Simpson, por el cual recibió libertad condicional durante un año, en donde aparte de una multa hizo trabajo comunitario. La fiscalía llamó a Denise, hermana de Nicole, a testificar y ella habló sobre los episodios de violencia doméstica en la década de 1980, cuando vio a Simpson levantar a Brown, arrojarla contra la pared y luego echarla físicamente de su casa durante una discusión. También dijo que aquel 12 de junio de 1994, O.J. estaba agitado con Nicole después del recital de baile de su hija Sydney. Aunque una cinta de video casera, tomada poco después del recital, mostraba a un alegre O.J. recibiendo un beso de la hermana de Nicole. Después, Kaylin corroboró la afirmación de Denise de que Simpson estaba molesto con Brown por el vestido negro que llevaba, por considerarlo muy ajustado. La defensa contrató a la defensora de víctimas de abuso doméstico, la doctora Leonor E. Walker. El abogado Conrad dijo que ella testificaría que Simpson no encajaba en el perfil de un abusador que mataría a su pareja. Después de esto, los colegas de la doctora Walker se mostraron consternados por defender a Simpson y la acusaron de traición por un anticipo de $250,000. Después de esto, la doctora Walker fue eliminada de la lista de testigos por razones tácticas, después de que se presentara un informe sobre el caso, en el que señalaba que de los cónyuges asesinados que también fueron víctimas de abuso, qué porcentaje de ellos fueron asesinados por su actual o exmarido, a lo que respondió que la cifra era del 80.3%. Ante el temor de que la opinión pública se fuera contra Simpson por la revelación del abuso a Nicole, la doctora Walker fue eliminada como testigo porque sería responsable de la transformación de la opinión pública sobre el abuso de un asunto familiar privado a un problema grave de salud pública. Richard Rubin es vicepresidente del fabricante de guantes Aris Isotener Inc., que fabrica los guantes en cuestión, testificó el 12 de septiembre de 1995 que los guantes se habían encogido de su tamaño original, por lo que el fiscal Darden sacó un nuevo par del mismo tipo de guantes que le quedaron bien a Simpson cuando se los probó. Entre las pruebas que se presentaron a lo largo del juicio están las pruebas de la fiscal en que mostraron la posición junto al número de la casa en la acera en la que se encontró el Bronco de Simpson a la mañana siguiente, lo que implica que el conductor de la limusina habría notado el vehículo si hubiera estado allí cuando llegó por Simpson. Las cartas que Brown había escrito y las declaraciones que hizo a amigos y familiares, aunque estas fueron declaradas inadmisibles como rumores bajo el pretexto de que Nicole estaba muerta y no podía ser interrogada. La fiscalía presentó un total de 108 pruebas, incluidas 61 gotas de sangre que vinculaban a Simpson con los hechos. Sin testigos de lo sucedido, la acusación dependía del ADN como única evidencia para vincularlo. La fiscalía creía que con el número de pruebas de ADN podrían reconstruir los hechos con suficiente precisión como si se tratara del relato de un testigo ocular. La fiscal Marcia Clark dijo en sus declaraciones de apertura que había un rastro de sangre desde la escena del
crimen de Bundy a través del Ford Bronco de Simpson hasta su habitación en Rockingham. El ADN de Simpson se encontraba en gotas de sangre junto a las huellas ensangrentadas cerca de las víctimas. También estaba en un rastro de gotas de sangre que se alejaba de las víctimas hacia la puerta trasera de la residencia de Nicole y en gotas de sangre que van desde el área donde estaba estacionado el Bronco en la residencia de Simpson hasta la entrada en la puerta principal en Rockingham. El ADN de Simpson, Goldman y Nicole estaba presente en la sangre encontrada en el exterior de la puerta y en el interior del Bronco. También se encontró en un guante ensangrentado detrás de la residencia de O.J. El ADN de Simpson y Brown se encontró en la sangre de un calcetín que estaba en el dormitorio de Simpson. Una criminalista de la policía y experta en fibras capilares testificó que se encontraron fibras de ropa y algodón azul oscuro en Nicole y Ronald, y el video del recital al que asistió Simpson esa noche se dice que lo muestra con una camisa de color similar. Incluso Kaylin testificó que Simpson vestía esa camisa cuando llegaron a casa del McDonald's, pero no cuando abrió la puerta para irse al aeropuerto. La policía registró la casa de Simpson en busca de la camisa, pero esta no fue encontrada. Se encontró cabello consistente con Goldman en Nicole y fibras de ropa consistentes con Nicole en Goldman, lo que apoyó la teoría de la fiscalía de que el agresor atacó a Nicole primero, luego a Goldman y regresó al cuerpo de Nicole. Incluso el guante que se encontró en la residencia de Simpson tenía un cabello que concordaba con Nicole, lo que respaldó la teoría de la fiscalía de que Nicole fue sostenida por el cabello. Se dice que se encontraron en Nicole y Ronald en el gorro de lana y en ambos guantes fibras que solo se usaron en el Ford Bronco del año de 1993 a 1994, el mismo que usó Simpson. El guante encontrado en casa de Simpson y que pertenecía al sospechoso tenía fibras de pelo y ropa que coincidía con las de Simpson, Nicole y Goldman, así como fibras de un Ford Bronco y de la quita de Nicole. El 19 de junio de 1995, William Botsiak, experto en huellas de zapatos del FBI, testificó que las huellas encontradas en el lugar de los hechos y dentro del Bronco fueron hechas con un par de zapatos italianos de Bruno Magli, los cuales eran poco comunes y costosos. Señaló que los zapatos eran talla 12, la misma que usaba Simpson, y se sabe que de esa talla de zapatos se vendieron 29 pares en Estados Unidos, y un par fue vendido en la tienda Bloomingdale's en la que Simpson compraba sus zapatos. El experto dijo que habían dos pares de huellas en la escena, pero solo un atacante presente, porque todas estaban hechas con los mismos zapatos. Durante el interrogatorio, Francis Lee Bailey dijo que el responsable pudo haber usado zapatos del tamaño incorrecto a propósito, a lo que Botsiat calificó esto de ridículo. Además, Simpson negó haber tenido un par de esos feos zapatos. Debido a esto, Samuel Pouser, un empleado de Bloomingdale's, testificó que recordaba haber mostrado esos zapatos a Simpson, pero no había registro en la tienda de que los hubiera comprado. La fiscalía no pudo comprobar si Simpson poseía un par de esos zapatos, pero Botsiak testificó más tarde que una huella similar fue encontrada en el piso dentro del Bronco. Barry Zweig sugirió lo mismo que Francis Lee Bailey al enseñar una fotografía de Furman caminando a través de un charco de sangre. Botsiak admitió que no podía confirmar que la huella del zapato en el automóvil proviene de un zapato de Bruno Magli y rechazó lo dicho por Barry, ya que ninguna de las huellas de la escena del crimen fueron hechas por los zapatos de Furman, por lo que era también poco probable que él pudiera haberlo hecho en el Bronco. Entre las pruebas encontradas también se menciona que entre las uñas de Nicole había ADN que no coincidía con el de Orenthal ni con el de Ronald. También se encontraron huellas de zapatos en la escena del crimen que no coincidía con los zapatos mencionados anteriormente y que tampoco coincidía con los de Ronald, algo que sirvió en la estrategia de la defensa. Para el 3 de octubre de 1995 crecían los temores de disturbios, como los ocurridos en 1992, los cuales se produjeron después de lo sucedido el 3 de marzo de 1991 con Rodney King, al ser víctima de una agresión a manos de 4 agentes de policía durante su arresto, después de una persecución a alta velocidad por conducir en estado de ebriedad. Agresión que fue difundida por un ciudadano que tomó el video. Los agentes fueron llevados a juicio por agresión y uso de fuerza excesiva. Aún así, el 29 de abril de 1992, los 4 agentes fueron absueltos, ya que el jurado no llegó a un acuerdo sobre el veredicto. Para este momento había cierto resentimiento entre la comunidad afroamericana a raíz del video, en Los Ángeles y otras principales ciudades del país, por lo que pocas horas después del veredicto, las personas afroamericanas indignadas comenzaron a protestar en las calles junto a comunidades latinas, lo que terminó en disturbios.
Por esa razón se creía que estallarían nuevas protestas en Los Ángeles y el país si O.J. era condenado, por lo que todos los agentes de policía de la ciudad fueron puestos en turnos de 12 horas y la policía dispuso de más de 100 policías a caballo que rodearon el juzgado el día que se anunciaría el veredicto. Incluso se informó al entonces presidente Bill Clinton sobre las medidas de seguridad en caso de que se produjeran disturbios en todo el país. Aquel día, el único testimonio que revisó el jurado fue el del conductor de la limusina. El jurado llegó al veredicto a las 3 de la tarde del 2 de octubre, luego de 4 horas de deliberación, pero se pospuso el anuncio, por lo que a las 10:07 de la mañana del martes 3 de octubre de ese mismo año, Simpson fue declarado no culpable de ambos cargos de asesinato. El veredicto fue: nosotros, el jurado, en la antedicha acción, encontramos al defendido Orenthal James Simpson no culpable del crimen de asesinato. El jurado considera al acusado Orenthal James Simpson no culpable del asesinato de Nicole Brown Simpson. El jurado considera al acusado Orenthal James Simpson no culpable del asesinato de Ronald Lyle Goldman. Después de que se leyó el veredicto, el jurado Lionel Cryer, de 44 años, saludó a Simpson con el puño en alto. El New York Times informó que Cryer era un exmiembro del revolucionario nacionalista Partido Pantera Negra, que los fiscales habían dejado inexplicablemente en el panel. Después del veredicto, los miembros del jurado calificaron la parte de violencia doméstica como una pérdida de tiempo. Incluso los abogados Zafiro, Dershowitz y Wellman admitieron creer que la raza jugó un factor determinante en la desestimación del jurado del abuso de Nicole por parte de O.J. Se calcula que cerca de 145 millones de personas en todo el mundo vieron o escucharon el anuncio del veredicto. Según algunas cifras, el volumen de llamadas telefónicas de larga distancia se redujo en un 58%. El volumen de operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York disminuyó en un 41% y se detuvo tanto trabajo que el veredicto costó aproximadamente 480 millones de dólares en pérdida de productividad. La Corte Suprema de los Estados Unidos recibió un mensaje sobre el veredicto durante los argumentos orales, con los jueces pasándose la nota en silencio mientras escuchaban la presentación del abogado. Incluso ese día los congresistas cancelaron las conferencias de prensa. Según Conan Nolan, periodista de la NBC, a las puertas de la audiencia se escuchó un fuerte ruido proveniente de las personas en la calle, en donde las personas de raza negra celebraban el veredicto porque creían que por una vez la justicia daba la razón a un hombre negro que había sido incriminado, y por otro lado las personas de raza blanca y los latinos quienes se veían contrariados. Muchos aseguraron que al ser famoso lo trataron de forma especial y no como un delincuente. No fue arrestado inmediatamente porque consideraban que no había riesgo de fuga, además de que cooperó en muchas ocasiones. Por mucho tiempo se dijo que el objetivo de acelerar el juicio era para que la parte acusadora no acumulara más pruebas contra Simpson, además de que intentaban simpatizar con el jurado femenino con el tema de la violencia de género. El jurado nunca tuvo acceso a pruebas como el diario en el que Nicole detallaba los abusos, y esto según se dice porque hubieran beneficiado a la defensa por la conversación donde Simpson decía que se iba a suicidar, lo que podría despertar cierta simpatía hacia Orenthal. Furman había encontrado el guante en casa de Simpson, por eso era esencial su testimonio, y creían que su historial no era importante, pero este cometió perjurio al hacer comentarios racistas en el pasado, lo que se demostró con una grabación que se reprodujo durante el juicio, a pesar de que él aseguró nunca haber usado la palabra con N. Se dice que 3 cosas fueron importantes para lograr la libertad de O.J. Una de ellas fue el debate racial, la segunda el guante, y la tercera fue el hecho de que nunca le encontraron los zapatos correspondientes a las huellas de sangre. Incluso después de que Simpson forcejeó para colocarse el guante, la prueba reina eran los zapatos Bruno Magli, por lo que el fiscal llamó a Sam Poser, un asesor de calzado para famosos, quien dijo haber asesorado a Simpson con frecuencia, y recordó haberle mostrado esos zapatos citando: "Yo no quería venderle los Bruno Magli, porque no eran ideales para el clima de Buffalo, donde me comentó que estarían trabajando, pero él quería ese tipo de look". Sin embargo, los zapatos jamás aparecieron, y en ese entonces muchos almacenes aún no tenían software de lectura de código de barras, por lo que Poser no supo si Simpson los había comprado o no. Tras la absolución no se realizaron arrestos ni condenas adicionales relacionadas con los hechos, y el caso se archivó. Cabe añadir, y fue algo que sostuvo O.J. por un tiempo, es que aparentemente se dedicó a contratar investigadores privados que le ayudaran a encontrar a los verdaderos culpables de lo sucedido aquella noche, pero que después de un tiempo sin nada de información que arrojara algo de luz sobre lo ocurrido, se dedicó a dejar el asunto de lado y a dedicarse a la crianza de sus hijos. Dennis Brown continuó afirmando después del juicio que O.J. le quitó la vida a Nicole, por lo que tras esto se convirtió en activista contra la violencia doméstica.
difundiendo mensajes para crear conciencia sobre esto. Cabe señalar que mientras se llevaba a cabo el juicio y O.J. estaba en la cárcel, los padres de Nicole tuvieron la custodia de Sidney y Justin, pero tras el veredicto, Simpson recuperó la custodia de los niños y los padres de Nicole intentaron obtener la custodia de los hijos de Nicole y Orenthal. Pero el 20 de diciembre de 1996, un juez concedió a Simpson la custodia total de los menores. Siguiendo por esta línea, a finales de 1998, Simpson ganó judicialmente la custodia de los menores, pero la sentencia fue anulada después por una corte de apelación, pero en el año 2000 volvió a ganar la custodia, después de un segundo juicio. Aún así, los padres de Nicole continuaron luchando por obtener la custodia de sus nietos hasta el momento de su muerte. Louise Brown falleció el 3 de julio del 2014 y Judy falleció el 8 de noviembre del 2020. Una vez que terminó el juicio, Cato, el aquita de Nicole, fue cuidado por los padres de Nicole hasta que murió en octubre del 2004. Se llegó a decir que los Brown guardan las cenizas de la mascota debajo del piano familiar, que era el lugar favorito de Cato, para acurrucarse y vigilar las actividades familiares. Por otro lado, la familia Goldman se rehusó a aceptar un veredicto que dejara en la impunidad lo sucedido con su hijo, por lo que el 4 de mayo de 1995 demandaron civilmente a Simpson por homicidio culposo y la familia Brown hizo lo mismo el 12 de junio de 1995 bajo el mismo cargo. En el juicio, Daniel Petrocelli representó al padre de Ronald, Fred Goldman y Sharon Rufo. Robert Baker representó a Simpson y el juez de la Corte Superior Hiroshi Fujisaki fue el que presidió y prohibió la entrada de las cámaras de televisión, equipos de radio y dibujantes a la sala del tribunal, por lo que este juicio, a diferencia del primero, no tuvo la misma atención mediática. El 23 de octubre de 1996 se da inicio al juicio civil contra Simpson y se realizaron declaraciones de apertura. Y el 16 de enero de 1997 ambas partes dieron por finalizados sus casos. Se estimó que la defensa de Simpson en el juicio costó $1 millón y fue pagada por una póliza de seguro de su compañía Oriental Enterprise. Durante el juicio civil, Furman no fue llamado a testificar y a diferencia del juicio penal, en esta oportunidad, Simpson fue citado para testificar en su propio nombre un mes después de iniciado el juicio. El tema de los zapatos volvió a ser tema de debate. Cuando le preguntaron a Simpson bajo juramento si poseía unos zapatos marca Bruno Magli, él contestó: si hubiera sabido que esa marca hacía zapatos como los que están involucrados en este caso, jamás los habría comprado. Me parecen espantosos y horribles. Es en ese momento cuando la fiscalía presentó una foto publicada en el National Enquirer, tomada en 1993, de Simpson con zapatos de Bruno Magli. Simpson negó tener esos zapatos y dijo que la foto había sido manipulada, como aquella foto policial en la portada de la revista Time. Pero A.J. Flemer, el fotógrafo que produjo los originales, negó esa afirmación, por lo que la defensa presentó otras fotos anteriores a 1994 de Simpson con zapatos de esa marca. Cabe decir que la imagen a la que se hace referencia en la revista Time era una portada donde se veía más oscura que la imagen típica de una revista. La foto era más oscura que la original y se especuló que era para hacer parecer a Simpson más amenazador. El 5 de febrero de 1997, un jurado civil en Santa Mónica, California, declaró por unanimidad a Simpson responsable de las muertes de Goldman y Brown. Simpson recibió la orden de pagar solo $33.500.000 en daños a los perjudicados, por daños compensatorios y punitivos. El jurado otorgó a los hijos de Brown y Simpson, Sidney y Justin, $12.6 millones de su padre, como beneficiarios de la herencia de su madre. Un mes después del veredicto, el tribunal ordenó a Simpson que entregara sus bienes, razón por la cual en febrero de 1999 se realizó una subasta para pagar parte del dinero en la orden de compensación. El trofeo Heisman de Simpson se vendió por $255.500 a un comprador no revelado, y otras pertenencias se vendieron a otras personas por $500.000 adicionales. En esa subasta, Bob Enyart, un presentador de radio, pagó $16.000 por algunos recuerdos de Simpson, como el certificado de ingreso al Salón de la Fama, 2 camisetas y 2 trofeos que le dieron por obras de caridad. Después, Enyart sacó los artículos del lugar de la subasta, quemó el certificado y las camisetas y rompió los trofeos con un mazo. Tras esto, los restos de los trofeos fueron convertidos por Enyart en joyas y vendidos. Todas las ganancias de la subasta se destinaron a la familia Goldman. La camioneta Bronco se vendió más o menos por $1 millón y actualmente se exhibe en Pigeon Forge, en el Alcatraz Ice Crime Museum de Tennessee, y se encuentra al lado del Volkswagen de Ted Bundy. Simpson no pagó la indemnización a la familia Goldman, por lo que ellos intentaron cobrar la pensión anual de Simpson de aproximadamente $25.000 de la NFL, pero no lograron cobrar ningún dinero, ya que la ley de California protege su pensión mensual como exjugador de la NFL. Además de todo esto, Simpson vive en Florida, donde la ley impide que su casa sea embargada para el pago de deudas.
El 5 de septiembre del 2006, el padre de Ronald llevó a Simpson de nuevo a la corte para obtener el control sobre el derecho a la publicidad de Simpson, con el fin de cumplir con la sentencia del caso en la corte civil. En el 2006, Simpson publicó un libro llamado If I Did It, donde confiesa de forma hipotética cómo habría sucedido todo si él hubiera sido el autor de los hechos. Incluso salió a la luz una entrevista realizada por Judy Regan, que O.J. intentó restringir por años, donde él mismo hacía un relato hipotético sobre los hechos, relato que fue considerado por algunas personas como una confesión disfrazada, y las razones que tuvo para cometer los crímenes. Judith Regan le pregunta, sabiendo que es hipotético, qué pudo haber pasado la noche de los asesinatos, y posterior a esto Simpson empieza a relatar de forma hipotética cómo agarró un cuchillo mientras discutía con su ex esposa en su casa de Los Ángeles, hasta que todo se hizo negro y solo recordaba ver todo cubierto de sangre. El 4 de enero del 2007, un juez federal emitió una orden de restricción que prohibía a Simpson gastar cualquier anticipo que pudiera haber recibido en un contrato de libro cancelado y una entrevista televisiva sobre lo ocurrido en 1994. El 19 de enero del 2007, un juez del estado de California emitió una orden de restricción adicional, ordenando a Simpson restringir sus gastos a gastos de vida ordinarios y necesarios. El 13 de marzo del 2007, un juez impidió que Simpson recibiera más compensación por el acuerdo del libro y la entrevista televisiva, y el juez ordenó que se subastaran los derechos del libro. En agosto del 2007, un tribunal de Florida otorgó los derechos del libro a la familia Goldman para satisfacer parcialmente la sentencia civil. El libro, titulado en un inicio If I Did It, pasó a llamarse If I Did It, Confessions of the Killer. La palabra if tan reducida que aparece dentro del ancho de la gran I, pareciendo leer lo hice, confesiones del asesino. Posteriormente, la familia Goldman, el periodista de investigación Dominic Doug y el autor Pablo Fenges agregaron material adicional. En 2008, un tribunal superior de Los Ángeles aprobó la solicitud de renovación de los demandantes sobre la sentencia judicial contra Simpson. Después de todo lo acontecido en el juicio de 1995, los investigadores cambiaron el método de recopilación de pruebas. Los laboratorios regularon la recopilación y almacenamiento de pruebas para el análisis de ADN. La Ley Penal de California también promulgó una ley que aceptaba como prueba documentos como diarios. Por otro lado, Christopher Darden abandonó la fiscalía en 1995 y Marcia Clark hizo lo mismo 2 años más tarde. Después de todo esto, a inicios de marzo del año 2016, se supo que se encontró un cuchillo con sangre en casa de Simpson. El arma estaba enterrada en los alrededores de la propiedad y fue encontrada por un obrero que participó en labores de demolición de la casa de O.J. en 1998. TMZ informó que el obrero encontró un cuchillo con marcas de sangre enterrado en la finca. El trabajador entregó el arma de inmediato a un policía uniformado que estaba en su día libre y ejerciendo como miembro de seguridad del rodaje de una película en una casa cercana. Pero este policía no entregó a la justicia el arma que podía ser la prueba que faltó en el juicio, donde Simpson fue declarado inocente, y todo porque quería tenerla enmarcada y colgada en su casa como recuerdo de uno de los casos más controvertidos en la historia del país. Todo esto se supo porque en enero del 2016 el policía ya jubilado llevaba 3 meses investigando el cuchillo y haciendo todo tipo de pruebas para certificar que se trataba del arma usada aquel 12 de junio. Más tarde llamó a un excompañero preguntando sobre el número del caso, para grabarlo en una placa que planeaba poner en el marco que llevaría el cuchillo en el salón de su casa. Al escuchar lo que el policía jubilado contó, el excompañero indignado lo denunció con sus superiores, que fueron a casa del jubilado y le obligaron a entregar la posible arma del crimen. El policía jubilado enfrentó cargos por haber ocultado evidencia de un homicidio. Incluso se llegó a decir que si se encontraba ADN de Simpson en el arma, el caso podría ser reabierto. Y Simpson juzgado por lo que se denomina double jeopardy, doble incriminación o cláusula de doble peligro en la Quinta Enmienda de los Estados Unidos, que es cuando se puede volver a juzgar un acusado por los mismos hechos ya sancionados. En abril del 2016, después de casi un mes de pruebas, los detectives de la policía de Los Ángeles concluyeron que el cuchillo encontrado en la antigua propiedad de Simpson no fue el arma de los hechos. A pesar de todo lo que hemos hablado hasta el momento, Orenthal no se mantuvo alejado de otros problemas con la ley. El 1 de septiembre de 1999 se interpuso un gravamen fiscal por parte del estado de California, ya que Simpson debía 1.44 millones de dólares en impuestos atrasados. A finales de la década de los 90, Simpson intentó registrar O.J. Simpson, O.J. y The Juice como marcas comerciales, pero William B. Ritchie, un abogado y ciudadano preocupado, presentó una demanda para oponerse a la concesión del registro federal, ya que hacerlo sería inmoral y escandaloso.
Simpson desistió del registro en el 2000 y se mudó a Miami, Florida, ya que ese estado es uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde las pensiones y residencias no pueden incautarse para cobrar deudas. El 4 de diciembre del 2001, el FBI registró la casa de Simpson en Miami bajo sospecha de posesión de éxtasis y lavado de dinero. La casa fue registrada por 2 horas, pero no descubrieron nada y no se presentaron arrestos ni cargos después del registro. Sin embargo, los investigadores descubrieron equipos para robar la programación de televisión satelital, y esto sí hizo que Simpson fuera demandado en un tribunal federal. El 4 de julio del 2002, Simpson fue arrestado en el condado de Miami-Dade porque atravesaba una zona de aguas de protección de manatís y no cumplía con las regulaciones de navegación adecuadas. Se retiró el cargo de regulación de navegación por delitos menores y solo fue multado por exceso de velocidad. En marzo del 2004, la red de televisión por satélite DirecTV Inc. acusó a Simpson en un tribunal federal de Miami de utilizar dispositivos electrónicos ilegales para piratear sus señales de transmisión. La compañía ganó una sentencia de $25,000 y se le ordenó a Simpson pagar $33,678 adicionales en honorarios y costos de abogados. En 2007, un hombre cobró una deuda que tenía con Simpson, tomando varios objetos relacionados con los días de gloria de Simpson en el deporte. Por otro lado, hay quienes decían que Simpson había vendido los objetos a una tienda de empeños, pero cuando el nuevo dueño intentaba venderlos en un hotel en Las Vegas, Simpson se sintió robado, por lo que borracho y junto con 4 hombres fue a Las Vegas a recuperar los objetos al Hotel Casino Palace Station, donde los guardaba el supuesto ladrón. La noche del 13 de septiembre del 2007, un grupo de hombres ingresó a la habitación del vendedor, quien estaba allí. Se dice que hubo un altercado que terminó con uno de los hombres que iba con Simpson sacando un arma y amenazando al vendedor para que se quedara quieto, mientras ellos recuperaban los objetos, quedando todo grabado en las cámaras del hotel. Simpson fue arrestado y detenido sin derecho a fianza, junto con otros 3 hombres, siendo acusado de múltiples cargos como conspiración criminal, secuestro, asalto, robo y uso de un arma. Obviamente Simpson no se declaró culpable, fue interrogado y admitió haber tomado los artículos porque le habían sido robados, pero negó haber entrado en la habitación o que otra persona llevara un arma, por lo que fue puesto en libertad tras ser interrogado y después de pagar una fianza de $125,000, con el acuerdo de que O.J. no tuviera contacto con los otros coacusados y entregara su pasaporte. A finales de octubre del 2007, los coacusados negociaron con la fiscalía, aceptaron acuerdos de declaración de culpabilidad a cambio de cargos reducidos y su testimonio contra Simpson, en donde dirían que se usaron armas, por lo que el juez ordenó que Simpson fuera juzgado por el robo. Simpson fue detenido para ser juzgado por 12 cargos y el 29 de noviembre del 2007 se declaró inocente de nuevo. En enero del 2008 fue detenido en Florida y llevado a Las Vegas, donde fue encarcelado en el condado de Clark, en el estado de Nevada, por infringir los términos de su fianza al intentar comunicarse con Clarence Stewart, uno de los coacusados. El fiscal de distrito proporcionó a la jueza Jackie Glass pruebas de que Simpson había infringido los términos de su libertad bajo fianza. El 16 de enero del 2008 se llevó a cabo una audiencia y la jueza Jackie Glass elevó la fianza de Simpson a $250,000. Simpson pagó la fianza esa noche y regresó a Miami al día siguiente. El 3 de octubre del 2008, Simpson y Clarence Stewart fueron declarados culpables de todos los cargos. El 10 de octubre del 2008, el abogado de Simpson solicitó un nuevo juicio por errores judiciales y pruebas insuficientes. Simpson enfrentó una posible cadena perpetua, con libertad condicional por el cargo de secuestro y tiempo de prisión obligatorio por robo a mano armada, por lo que el 5 de diciembre del 2008 fue sentenciado a un total de 33 años de prisión, bajo cargos de conspiración para cometer un delito, conspiración para cometer secuestro y conspiración para cometer robo, con posibilidad de libertad condicional a partir del 2017. Simpson cumplió su condena en el Centro Correccional de Lovelock, en Nevada, una prisión de seguridad media. La condena fue considerada absurda por muchos y los juristas coinciden en que por un altercado de este tipo, el castigo debió haber sido máximo de 18 meses de cárcel, pero argumentaron que el jurado en este caso era consciente de que Simpson le había quitado la vida a su ex esposa y a Ronald, por lo que le cobraron la pena máxima de todos los que pudieron encontrar. Varios intentos por obtener un nuevo juicio fueron negados el 13 de mayo del 2008, el 27 de noviembre del 2013 y el 19 de octubre del 2012, al igual que el intento por obtener libertad bajo fianza el 4 de septiembre del 2009. El 31 de julio del 2013, la Junta de Libertad Condicional de Nevada concedió a Simpson la libertad condicional en algunas condenas, pero su encarcelamiento continuó por las condenas por armas y asalto. El 20 de julio del 2017, en una audiencia de libertad condicional, decidieron conceder la libertad condicional a Simpson y fue puesto en libertad por buen comportamiento durante el tiempo que estuvo preso. En la actualidad, Simpson sigue luchando contra las órdenes judiciales en Nevada, ya que debe casi $60 millones en sentencias de los hechos de 1994.
Este caso ha inspirado muchos documentales y se ha visto reflejado o recreado en varias películas, como en la película dramática para televisión de O.J. Simpson Story, estrenada en Fox el 31 de enero de 1995, y donde se narra lo sucedido aquella noche. En el documental de la BBC O.J. Simpson The Untold Story del 2000, en donde se afirma que la policía y la fiscalía contaminaron o colocaron pruebas que apuntaban a Simpson como el culpable. También señala que se eliminó a otros posibles sospechosos, como el hijo mayor de Simpson, y personas vinculadas con tráfico ilegal de drogas, en el que aparentemente participaron Brown, Goldman y Faye Resnick, una amiga de Nicole. En la película para televisión de CBS American Tragedy del 15 de noviembre del 2000, la cual se basa en los hechos de aquel día. En 2014, el documental para televisión de Investigation Discovery llamada O.J. Trial of the Century, el cual comienza con el día de los hechos y termina con la lectura del veredicto. En 2016, un nuevo documental de Investigation Discovery llamado O.J. Simpson Trial The Real Story, el cual expone imágenes de archivos sobre noticias, la persecución, el juicio, el veredicto y distintas reacciones. El 22 de enero de 2016 se estrena en el Festival de Cine de Sundance el documental O.J. Made in America, el cual consta de 5 capítulos. En la miniserie para televisión de FS de People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, de febrero del 2016, el cual se basa en el libro de Jeffrey Tobin, The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson, de 1997. La miniserie de NBC Ley y Orden True Crime de Menendez Murders, del 2017, en donde se muestra que Simpson está encarcelado junto a la celda de Eric Menéndez, y los dos compartieron varias conversaciones a lo largo de los episodios 7 y 8. Nicole y O.J., una película dramática de suspenso que estaba programada para estrenarse en 2014, bajo el título inicial de An American Mystery, el cual trata sobre la relación de Nicole y O.J. Después se anunció para junio del 2018 y para marzo del 2019 se anunció bajo el título Nicole y O.J., pero en 2020 aún no se había completado. En enero del 2020, Court TV estrenó O.J. 25, una serie de 25 partes que documentaba cada semana del juicio. Pero hasta aquí este video. Habrá una cuarta parte en la que hablaremos sobre todas las teorías que rodean este caso, desde las expuestas en el juicio hasta otras que surgieron años después. Por ahora no olviden dejar en los comentarios sus opiniones sobre este caso y si crees que es culpable o como dice él, es 100% no culpable. Había 550 pruebas contra Simpson y todas fueron hábilmente manejadas por la defensa para descartarlas a pesar de la culpabilidad que se veía. Por ahora, si disfrutas de este contenido, déjamelo saber con un like. Recuerda suscribirte al canal si aún no estás suscrito, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no olviden compartir con personas a las que pueda interesar este contenido. Y ahora sí, hasta una próxima oportunidad.